Muy buenas tardes. Para la Universidad San Ignacio de Loyola es un gusto tener los lunes de actualidad. Esta actividad se realiza a través de Modusil y el sistema de bibliotecas de la Universidad San Ignacio. En esta oportunidad tenemos al magíster Mario Aguirre Guardia, quien va a tratar un tema apasionante, verdaderamente importante, que quisiera que tomen conciencia. Es la felicidad aquí y ahora. Voy a hacer solamente una pequeña reseña de Mario Aguirre. Él es economista de profesión, con MBA, y además es asesor financiero, ha sido gerente en varias instituciones importantes de entidades financieras, actualmente es consultor en la Bolsa de Lima, ha sido profesor universitario nuestro, y también hoy día se desempeña como gestor cultural con un club de lectores muy dinámico en los vecinos de San Borja. Y también realiza actividades de asesoría cultural para este mismo municipio. Nosotros estamos muy a gusto, Mario, de que tú nos visites nuevamente con una gran generosidad, porque eso lo quiero resaltar, porque Mario siempre ha querido conversar con ustedes. Voy a dar dos pequeños anuncios. El primer anuncio que me pide el expositor es que vayan formulando sus preguntas por el chat. No tiene que, la asistencia ya está establecida, porque al ingresar ustedes ya están en la asistencia, o sea, no hay problema que me pasen la voz, ¿no? Entonces, o pasen la voz al... No, solamente piensen sus preguntas para este gran tema, y si no las han pensado todavía, vayan viendo lo que les interesa, y al final el expositor va a dar un tiempo para absolver todas las dudas, preguntas, y algunas preguntas se harán a viva voz. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación en Modusil y el sistema de bibliotecas. Adelante, Mario. Muchísimas gracias, Quique. Un saludo muy cariñoso y especial a la comunidad USIL, al sistema de bibliotecas, al modo USIL, la experiencia USIL, que en estos momentos de lunes de actualidad para mí es un gozo estar con todos ustedes, agradeciendo su gentil generosidad de asistencia. Para mí este es un tema que he dedicado creo que casi toda mi vida, así que no solamente hablo desde la lectura de los libros, que siempre es tradicional en el modo universitario, sino también desde la experiencia de vida. Quiero compartir lo que yo practico y lo que a mí me funciona. Yo también quisiera saber de ustedes mediante el chat, y de repente quizás alguien se anime a poder también compartir su experiencia, de los testimonios sobre esa actividad que uno puede hacer por la felicidad y a través de la felicidad. Entonces vamos a comenzar, el tiempo es oro. Solo decirles por favor que desde el inicio de la exposición quisiera ya tener sus preguntas por el chat, de tal manera que si se da el tiempo dentro de la exposición se puedan consolidar las preguntas y así dar una explicación ya en el momento mismo, quizás un feedback de retroalimentación muy a la medida y muy preciso. Muy bien, así que vamos a comenzar esta linda reunión de hoy. Muy bien, ¿cómo entendemos nosotros la felicidad? Vamos a entender la felicidad desde la raíz etimológica de la palabra. Es decir, la felicidad en el mundo latino, en el mundo romano, viene la palabra felix. El feliz es aquel que está en un estado de productividad. Feliz es la persona que es productiva. Felix es productivo. Y se asociaba a esto a los campos, al mundo agrícola. Por eso se decía que el que está haciendo actividad agrícola, es decir, está haciendo una actividad para tener bienestar, y aquella persona que tenía buena cosecha, bueno, era feliz. Y yo creo que nos hemos olvidado un poco de esa raíz etimológica que es el centro de la vida. Una vida productiva, no en el sentido economicista, sino productiva en el sentido de fijar una vida para el servicio, para los demás, que deje huella en la existencia de los demás, es, yo creo, una vida productiva. Los campos, que eran antes el tema fértil, el tema del mundo agrícola, se ha ido hacia el mundo interior. Ahora hay que cultivar los campos internos, hay que cultivar
Hay que cultivar nuestra propia personalidad, quitar la mala hierba, hacer que surja los buenos frutos, las buenas flores, vivir con las orquídeas, vivir con las amapolas, con las rosas, pero para eso se requiere primero un trabajo, un cuidado. Yo creo que todos los que son afectos a la jardinería, me acuerdo mucho de mi madre, ahora justamente que ha sido el Día de la Madre el día de ayer, mi madre le encantaba mucho las plantas, siempre se daba su tiempo para regarlas, para cuidarlas. Tenemos en el jardín interior frutales, tenemos nosotros mango, tenemos papaya, tenemos guanábana, tenemos limones, y entonces mi mamá se da su tiempo para que cada mañana veía las flores, veía en el jardín exterior, y en el interior los frutales, veía las hojas, y decía, ajá, Mario, cuidado, ya hay que llamar al jardinero para la fumigación. Mario, estos frutos están débiles, hay que hacer el abono pertinente, es decir, así también sería bueno ir cuidándonos por dentro, ¿no? Cada día. No una labor que vamos a ver acá, bueno, cuando se den las cosas, no. Por eso el título de esta ponencia, la felicidad aquí y ahora, el cultivo interior, el cuidado interior de los campos internos tiene que ser permanente y día a día, porque si no viene la mala hierba y se lo lleva todo. Muy bien, vamos a entrar a la ponencia para poder llegar a esta productividad, a esta felicidad, a estos campos fértiles, los buenos frutos para la vida. Bueno, todo empieza por los sueños. No solamente los sueños que yo tengo cuando soy cada vez más despierto a la vida desde niño, sino incluso los sueños que son producto del inconsciente, que vienen a nosotros desde muy, muy temprana edad. Yo recuerdo que mi primera psicoanalista me decía que uno llega a ser feliz de mayor cuando hace lo que hacía feliz de niño. Recordemos también un poco eso. ¿Qué nos hacía felices de niño? De repente ahí encontraremos una clave para ser felices después, ya cuando seamos adultos. Los sueños no tienen límites. Los sueños no piden nada. Es decir, es una película interna que no requiere presupuesto. No requiere estar en un lugar físico, ningún tiempo particular. En un mismo sueño uno puede estar en muchos lugares a la vez. Uno puede ser muchas personas a la vez. Es decir, viene como un viento, ¿no? Se viene y uno despierta y luego siente una sensación bonita. No sabe exactamente qué es, pero deja algo, deja como un aroma por dentro, ¿no? Ese es el sueño onírico, que después se va a volver en un sueño ya un poquito más objetivo, un poquito más vislumbrante en el mundo real. Muy bien, podemos decir sobre estos sueños que vienen del inconsciente, que son imágenes que vienen a nosotros. Es una gran meta que deseamos después que uno pueda ya ir vislumbrando un poco mejor esas imágenes que uno quiere proyectar para sí mismo. Viene cuando estamos dormidos, pero ya también cuando se cultivan un poco más por dentro, viene también cuando estamos despiertos. Pero así como viene, se va. Los sueños entran, se quedan y se van. Pero el sueño me ha elegido a mí, es decir, yo no he elegido a los sueños. Yo me acuerdo mucho la frase de un filósofo, Whitehead, que decía, ¿no? Uno no es tan libre como cree porque uno no puede elegir lo que ama. Uno simplemente ama, ¿no? Uno no elige qué amar. Pero yo no he elegido el sueño, ¿no? Los sueños vienen a mí y, como les decía, es la primera etapa del amor, es decir, viene la atracción que no pide permiso, o sea, nadie me pide permiso para estar atraído por cierta persona, ¿verdad? Simplemente el amor se instala, el sueño se instala. Pero luego viene algo en una segunda etapa, la imaginación. La imaginación ya es un modelo de poder plasmar el sueño, por lo menos en unas imágenes más definidas. La imaginación, a diferencia del sueño, ya no es un acto inconsciente involuntario. Yo cuando imagino ya estoy trayendo ciertas imágenes del fondo, ¿no? En el mundo gestáltico tenemos la imagen del fondo y la forma, ¿no? La forma viene a mí y todo demás queda en el fondo. Es decir, yo ya voy uniendo ciertas imágenes. La imaginación es un proceso de selección de imágenes. Ya hay algo consciente. No es que simplemente estoy de repente en mi estudio y vienen imágenes, no.
yo ya voy seleccionando, yo voy componiendo un álbum interno. Dentro de mí hay imágenes que se están poniendo y que ya tienen una ubicación. Eso demora un tiempo. Muy bien, la imagen del sueño, es decir, a diferencia de la imaginación, es un acto más inconsciente, la imaginación es un acto más activo. Por eso vamos a ver que hay muchas terapias que existen ahora que son las terapias vinculadas al arte, ¿no? Es decir, con la imaginación se busca llegar al sustrato más inconsciente, con el arte, con la pintura, con las acuarelas, con la escritura también, se busca llegar hacia el inconsciente. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un dibujo con que atrapo un concepto que antes no lo podría atrapar. De repente no solo con palabras, sino también con la forma artística. Yo ya puedo captar un contenido interno, ¿no? Y poco a poco la imaginación va quedándose no solo en el mundo visual, sino va formando ya parte de mi lenguaje, ¿no? Lo que yo imagino ya tiene un nombre. Yo puedo decir, yo imagino tal imagen. Y esa imagen ya yo me voy apoderando de la imagen porque le pongo un nombre. Y al ponerle el nombre yo lo puedo invocar. Yo lo puedo llamar porque ya he hecho un trabajo preconsciente o consciente. Ya no es simplemente este viento del sueño, sino que la imaginación ya es un proceso de composición. Ya estoy componiendo, ya estoy haciendo algo más objetivo, pero que viene de lo más profundo de mí. Me voy apropiando de la imagen, pero aquí un punto muy importante. En el mundo real no ha ocurrido nada. El mundo real sigue siendo tal cual. Yo no he generado un impacto en el mundo. Simplemente estoy ordenando imágenes que me traen a mí perceptos inconscientes, pero yo no he generado un cambio en la realidad, ¿no? Y acá hay algo que es tentador. Me puedo pasar la vida imaginando, porque es hermoso. Me puedo pasar la vida imaginando poemas, temas artísticos, pero me puedo quedar y la vida así cuando de repente mi camino es ya fijar una ruta, fijar una huella en el mundo. Bueno, diferente al mundo de los artistas, claro está, porque ese es su camino. Pero de repente ya solamente la imagen, para nosotros que hemos decidido por otras carreras, ya como que puede ser muy tentador porque voy soñando, voy imaginando, pero no hay un acto concreto. Es decir, no, la realidad no se está impactando y yo mismo no voy creciendo, porque yo voy creciendo en función de los impactos que genero en la existencia, mía y de los demás. Y es como la margarita, como pongo aquí en el texto, ¿no? Me quiere mucho, poco, poquito, nada, y de nuevo me quiere mucho, poco, poquito, nada. Estoy embelesado con lo que siento, con lo que miro por dentro, pero nada ha ocurrido. Todo está en mí, estoy enamorado de la vida, pero no he generado ningún acto real. No tengo biografía, si queremos decir que la biografía es el relato de mis actos. No existe todavía biografía. Insisto, todo hasta ahora, hasta este slide de la exposición, todo es mundo interno. No hay cambio en el mundo exterior. Y surge ya el tercer nivel, que ya es la plasmación, la huella en el mundo, el acto con que yo impacto en la realidad, que es la innovación. La innovación en este modelo de la felicidad, que es ese mundo de generar frutos, felicidad, acto de hacer, el cuidado interno de los embrios internos para generar frutos, ya llega a su tercera etapa, que es la innovación. Aquí ya empieza el impacto en el mundo, en la innovación. La innovación ya es un acto, no es un deseo. El sueño es un deseo. No es una imagen que yo ya he compuesto, no, ya es un hacer, ya implica una voluntad interna y externa. Es decir, yo ya voy generando un molde real. Ya no solamente es un plan, ¿no? No es un boceto de Leonardo da Vinci, no, ya es una escultura, ya es un acto concreto, ¿no? Esa es la acción de la innovación. Ya genera un impacto. Un proyecto empresarial ya no solamente es un plan, no, sino que ya estamos ejecutando el proyecto empresarial en el negocio. Ya se echó a andar el proyecto.
Ya tenemos un plan piloto, se está ejecutando la acción. Ya pasó el tema del sueño, ya pasó el tema de la imaginación, estamos innovando. Pero ahí viene un tema que viene, es decir, está bien, me dirán, profesor Mario, está bien, usted va a innovar, pero ¿realmente puede usted innovar? Es decir, ahí viene la pregunta. ¿Puedo yo innovar? Es decir, ¿yo puedo realmente hacer un acto en el mundo? ¿Puedo yo impactar la realidad? Y ahí entramos a un torbellino de emociones. A un torbellino de emociones, una marejada de emociones, dudas, temores, ansiedades. Todo viene junto, todo viene en un solo paquete, ¿no? Es decir, ¿puedo yo realmente, tengo yo las condiciones, tengo yo las herramientas, tengo yo el carácter para poder yo innovar, para generar un impacto en la realidad? Es decir, ¿cuál es mi autopercepto? Que es diferente a la autoestima, ¿eh? La autoestima es cuánto me quiere, me valoro. Ese es otro tema. El autopercepto, ¿quién soy yo? Ese es el autopercepto. ¿Quién soy yo? Yo realmente tengo el perfil que me ha pedido mi empresa para realmente hacer la innovación. ¿Cuento yo con las competencias, con las habilidades? ¿Cuento yo con el liderazgo que se requiere para hacer este proyecto? Ahí viene el autopercepto, no es un concepto así intelectual, está lleno de emociones. Es decir, los pensamientos no es que van por una avenida y los sentimientos por otra, todo está imbricado, todo es un solo tejido, es todo como una pelotita de hilo para tejer, ¿no? Todo está junto, todo está muy, muy unido. Y ahí viene un apunte de neurociencias, la evolución del yo. Aquí me voy a detener unos minutos. Prometo hacerlo rápido para que no sea un poquito de repente un poco aburrido, ¿no? El ser humano evoluciona aproximadamente en 700.000 años. 700.000 años. Comienza con células simplemente, ¿no? Solamente el ser humano son células. Estas células tienen una necesidad del alimento. Pero lo primero del ser humano no es el alimento físico que nosotros nos podríamos imaginar, porque lo primero del ser humano como células, es decir, la etapa más precursora de la biología del hombre, del ser humano, es la respiración, es poder captar el aire que necesita. Y el aire tiene diferentes componentes, no solo es el oxígeno, ¿verdad? Y el problema es que captar oxígeno también ha sido muy complejo para el ser humano, porque mucho oxígeno también envenena la célula. Se requería el fósforo para poder hacer límites al oxígeno. Pero también mucho fósforo también era complejo. Había también que contar con el oxígeno. Es decir, toda esa complejidad también demoró miles de años. Después el cerebro va evolucionando porque necesita el cuerpo trasladarse por el alimento. ¿Por qué? Porque se va complejizando el ser humano y ya requiere alimento físico y por eso surgen las piernas y los brazos y las manos, por la necesidad del alimento físico, que primero es pequeño y a medida que el ser humano va creciendo es más grande. Entonces todo el desarrollo del ser humano como neurociencia se está dirigiendo al alimento externo. Al alimento externo. Llega un momento que el ser humano tiene 2 ojos, tiene piernas, tiene 2 oídos, tiene labios, exacto, y la evolución se detiene en lo físico. La evolución física necesaria para captar alimento. No es como pensaba Darwin, es decir, la evolución del ser humano no es solamente ambiental. El ser humano no solo se adapta al ambiente, sino que ya tiene un plano ya. Hay un plano que se va desarrollando desde que es una célula, ¿no? Por eso nosotros no llegamos a tener 4 ojos, ni 5, ni 3 oídos, ¿no? Ya se completó ese lado del plano. Pero acá viene algo que es importante decir. Ya cuando el ser humano se completa para conseguir alimento físico y el cerebro está hecho para resolver problemas, y la gran preocupación del cerebro no es el presente. Ojo, eso es muy importante. Ahora hay mucho misticismo, corrientes de New Age que hablan del presente. Pero realmente el presente es una categoría mística, metafísica, pero no es biológica. Realmente biológicamente nunca estamos en el presente.
Es algo un poquito complejo de definir. El presente es más una categoría mental que nosotros hemos creado, pero el cuerpo no tiene un movimiento en que puede decir estoy en reposo. El cuerpo no deja de estar funcionando en ningún segundo, en donde yo puedo decir, ajá, ahora ya estoy en el presente. No, es un continuo absoluto. Lo más complejo del ser humano y lo más complejo del cerebro es el futuro. Yo sé que lo que estoy diciendo va a romper un poco esquemas, pero lo más importante del ser humano es el futuro. Por ejemplo, yo para poder dar esta conferencia he tenido que preparar material por lo menos un mes y medio antes. He tenido que ordenar mis apuntes, he tenido que ordenar mi agenda para poder estar hoy día, lunes 10 de mayo a las 6 de la tarde con ustedes. Imagínense si solo hubiera estado en el presente todo este tiempo. ¿Cómo hago yo esta conferencia? Por ejemplo, ¿cómo ordeno toda mi agenda? Y esto es una proyección del alimento. ¿Por qué? Porque el ser humano no solo sabe que tiene que comer hoy, sino que tiene que comer mañana y pasado. Por lo tanto, tiene que hacer un plan para saber cómo ordenar sus alimentos, cómo cazar ciertos animales y cómo emigrar. Porque el ser humano primero es nómada, emigra a lugares porque sabe que el clima cambia. Llega el invierno, no podemos quedarnos acá. Porque aquí el invierno sí, aquí no vamos a encontrar alimentos, pero en el invierno más allá sí. Y me voy mudando con toda mi tribu. Es decir, el alimento está en la planificación de la tribu. ¿Ok? En la planificación del yo. Por ejemplo, si ustedes quieren que dar un examen, no pueden estar todo el tiempo en el presente porque tienen que preparar todo su plan de estudio para poder dar el examen. Ahora, ¿cómo se va complejizando? Después vamos a entrar a lo que es el presente metafísico. Es un poquito más adelante. Pero en biología no hay presente. En biología todo es continuo. Ahora, ¿qué ha pasado? Una vez que el ser humano ya está preparado para comer, ya está con todo su cerebro construido y toda su arquitectura ósea, médula espinal, que es el sistema central de movimiento, pasa algo increíble. La complejidad del ser humano deja de irse hacia lo externo y se va hacia lo interno. De tal manera que se desarrolla la inteligencia, pero se desarrolla con alto nivel de sentimientos. Se va imbricando cada vez más y más y más, porque la complejidad que era para afuera se ha vuelto hacia adentro. La complejidad se ha vuelto hacia adentro. ¿Ok? Por eso podemos ver que nuestros pensamientos, nuestra memoria, nuestros sentimientos, todo está muy junto. Por ejemplo, ¿qué pasa en un salón de clases? Si el profesor no me motiva con lo que yo quiero aprender, no voy a aprender. ¿Por qué? Porque en la evolución humana solo puedo yo aprender lo que me motiva. Si no me motiva, no aprendo. ¿Por qué? Porque la memoria, todo lo que tiene baja intensidad, baja motivación, lo lleva a una bandeja de salida y ya no está a mi disposición. Por eso la exigencia de las últimas tendencias de educación superior es que el profesor sea altamente motivante. No por él, sino por los contenidos que está dando, porque un contenido altamente motivante va a generar un alto nivel de aprendizaje para que la memoria pueda abrazarlo. Y no solo abrazarlo, sino que ustedes puedan darle también el plus que le dan como sujeto que aprende, porque el que aprende va también creando y va elaborando, ¿verdad? Entonces, acá viene una pregunta que quisiera hacer una pequeña dinámica y si puedo ver los chats, yo aquí no los puedo ver muchos, pero si se pueden dar los chats, si se puede ver, yo quiero hacerles una pequeña pregunta, ¿no? ¿Se puede amar y odiar a la vez? Es decir, ¿es posible amar y odiar al mismo tiempo? ¿Eso es posible? Bueno, si le preguntamos a un filósofo moral, nos va a decir que no. Si le preguntamos de repente a un líder religioso, nos va a decir que es imposible. O amas o odias, ¿no? Si le preguntamos de repente a nuestros gurúes que salen de la India y dicen, no, el amor es superior, el odio no. Pero hay que distinguir un poco de qué estamos preguntando. Estamos preguntando desde el sustrato biológico, desde las neurociencias. Desde las neurociencias, la evolución del yo ha sido tan compleja desde lo interno que es perfectamente posible amar y odiar al mismo tiempo.
perfectamente posible. Y esto que has generado, que el ser humano hacia adentro tenga una gran complejidad, eso no significa que justifique que yo pueda hacer actos negativos hacia afuera, ¿no? Eso ya es un campo moral y legal. No, alguien no puede decir, no, profesor Mario, usted me enseñó que odiar y amar se da a la vez, por lo tanto yo he cometido un crimen. No. Otra cosa es la conducta. La conducta está regida por parámetros que uno tiene que cultivar con la voluntad y con la educación. Pero el sustrato biológico es que sí es posible. Por eso es tan importante la educación, hoy más que nunca. Y por eso es tan importante y urgente. ¿Por qué vemos actos tan vandálicos? Porque la evolución del hombre está llevando a complejidades bien intensas y que necesita otro tipo de enseñanza, ¿no? Los valores por eso son más urgentes que nunca. Porque son los valores los que van a guiar realmente el acto bueno. ¿Por qué? Porque tenemos esa evolución de sentimientos y pensamientos que cada vez es una ruleta rusa. Es muy complejo. Y mucho más con todos los que podemos sentir, todos los activadores del mundo digital, ¿no? Todos los perceptos que van a exacerbar esa potencialidad de amor y odio al mismo tiempo. Por eso se requiere una nueva educación y también una nueva enseñanza en valores. Por ejemplo, ahí vemos, por ejemplo, un resultado de la complejidad del yo, de la complejidad de las neurociencias, y que es muy bueno estudiar, porque no solamente yo soy lo que yo creo que soy, sino que yo soy parte de la especie humana. Y como parte de la especie humana tengo que entender cómo es la biología humana. No solamente la parte moral, que es importante, pero también cómo es el ser humano, cómo es la especie. O es que yo lo que siento o pienso soy un experimento aislado del universo, ¿no? Yo también soy producto de la especie y de la evolución que actualmente estoy viviendo como particular, como ser humano particular. Muy bien, este era el tiempito un poquito largo que quería dedicarle a la neurociencia. Muy bien, ¿cuál es el otro efecto que podemos ver con la complejidad neurocientífica del yo? El problema son las enfermedades psicosomáticas. Es decir, está tan implicado las emociones con los pensamientos, con la razón, que todo está muy junto, muy junto. Y vamos a ver cómo percepciones negativas, emociones negativas, pueden generar efectos gatilladores sobre las enfermedades. Es decir, no estoy diciendo que una depresión o que una alteración del ánimo genere una enfermedad. Eso no es real. Pero hay muchas enfermedades que ya están en potencia y que están por activarse, por erupcionar. ¿Y qué genera los problemas psicosomáticos? Genera que una persona que está en un momento de repente de furia, de ira, de dolor, de pena, puede ser tan intensa esa pena que genere un efecto gatillador y lo que estaba por salir como síntoma de una enfermedad se active. Y se active con virulencia. Les voy a contar dos ejemplos que yo puedo dar como testimonio. Yo he conocido, por ejemplo, a una amiga, esposa de un amigo, que yo la llamé, estaba con COVID, pero no era un COVID asintomático, era un COVID con una fuerte carga viral y con mucha complicación en su salud. Estuvo muchas semanas digo muchas como para una cama UCI, no estuvo más de 3 semanas en cama UCI. Muy complejo su cuadro. Yo le pregunté a mi amigo Justo, su esposo, ¿qué había pasado días antes de su internamiento? Y él me dijo, Mario, lo que pasó fue que hubo un gran problema en la familia, y ella tuvo una gran discusión con sus hermanos. Y a los 3 días ocurrió que tuvimos que internarla de emergencia. Ahora, la pregunta es, ese gran impacto negativo generó el COVID, ¿no? El COVID ya estaba instalado, pero hay COVID sintomáticos y asintomáticos. Pero algo pasó en el tema psicosomático que se manifestó esa carga viral en un COVID muy intenso. También otro ejemplo con el Alzheimer. Yo también he tenido contacto con una amiga que su mamá sufrió de Alzheimer y ella falleció hace poco. Yo conversaba con la señora cuando estaba conmigo, también en unas reuniones, y sí conversaba y lograba algunos momentos de lucidez de la señora.
Porque incluso una persona con Alzheimer también tiene momentos de lucidez y uno tiene que conversar con ellas. Una persona con Alzheimer no es un mueble. No es una persona que está ya desvariando permanentemente. No, si uno le pone atención y cariño, esa persona puede llegar a tener conexiones interesantes. No perdamos esa oportunidad. No perdamos esa oportunidad por un tema de ignorancia neurocientífica. Estudiemos neurociencia, estudiemos la biología humana. Y que eso sea motivo de compasión, de preocupación por los demás. Bueno, entonces les comento que en una de estas reuniones, yo estuve hablando con la señora, y después yo le pregunté a ella, a su hija, cómo se había activado el Alzheimer. Me dijo, Mario, me dijo, mi mamá estaba siempre muy bien, tuvo una gran discusión con sus hermanas, y a los aproximadamente 15 días apareció un Alzheimer agresivo. Agresivo. Es decir, ese evento tremendo, familiar, generó el Alzheimer, ¿no? Pero de repente ese Alzheimer de repente pudo haber sido muy benigno, de repente aparecer de aquí a un tiempo. Pero ¿por qué surgió con tanta virulencia? Porque estamos en un tema de profunda imbricación entre los sentimientos y los pensamientos, producto de la evolución del yo, la evolución de la especie. Entonces es muy importante cuidar la mente. Y ahora vamos a ver cómo cuidar la mente. Ese es el tema. Cómo cuidar esa mente que cada vez es más compleja por el tema neurocientífico. ¿Podemos intervenir en la mente? Esa es una gran pregunta. Una pregunta bien compleja. ¿Podemos realmente intervenir en la mente? Hay dos perspectivas. La de Occidente y la de Oriente. Occidente dice que sí. Occidente dice sí. Y ese es el motivo de las terapias, ese es el motivo de todas las relaciones terapéuticas que tenemos. No, el terapeuta te dice, no, yo te voy a ayudar a que tú sepas lidiar con tu mente, que tú sepas trabajar los pensamientos positivos, trabajar tu voluntad. Yo te voy a conducir, juntos vamos a hacer el proceso. Y básicamente se basa la curación en Occidente, la terapéutica, en la curación por la palabra, por el diálogo, ¿no? Es decir, desde Freud. Es decir, nosotros vamos a conversar y así se ordenan tus pensamientos y tú vas a tomar una decisión. Pero ¿qué ha pasado? El saber mucho de ti mismo no es que por el solo hecho de saber tu problema o de saber mucho de ti mismo, eso va a generar un acto de transformación en ti. Hay muchas personas que viven en terapia años de años, 5, 10, 15 años, y no han cambiado su vida. Ese es también un tema interesante que hay que anotar. Por eso muchas veces ya se habla desde los años 50 y 60 como el fracaso de las terapias. Porque uno puede hablar mucho de sí mismo, pero eso no implica necesariamente un acto transformador de vida, ¿no? Entonces, pero ese es el modelo que tenemos y para muchas personas sí les ha sido motivo de resultado, ¿no? Pero no es suficiente. Yo diría que es el comienzo, porque siempre hay una tentación a volver a Egipto, ¿no? Uno siempre, el terapeuta te dice, vamos a la tierra prometida, pero uno dice, no, pero yo nunca he visto la tierra prometida, no sé si habrá realmente ahí frutos, de repente todo es desierto, mejor me voy a Egipto, ahí estoy bien, ahí me conozco muy bien, voy a seguir con mi vida, que es terrible, pero la conozco, ¿no? Esa es siempre la tentación de abortar las terapias en Occidente. Tenemos otra perspectiva, la de Oriente. Oriente, ¿qué te dice ante la pregunta? ¿Podemos intervenir en la mente? Oriente dice que no, es imposible. Es muy interesante. Oriente dice que es imposible entrar en la mente. ¿Por qué? Porque si uno quiere tener pensamientos positivos, yo digo Mario, hoy día tengo un pensamiento positivo, la mente va a soltar 20.000 pensamientos negativos. Porque la mente es ingobernable, es como el mono. Ingobernable. No se puede poner orden en un terremoto. ¿Usted podría poner orden en un terremoto? ¿Usted podría de repente ordenar su librero o de repente ordenar su ropa en un terremoto? ¿Se puede? Oriente es bien cáustico, Oriente es bien inteligente y genera críticas bien interesantes. Entonces lo que dice Oriente es, no, es imposible. No se puede poner orden a un mono, es imposible. Lo que dice Oriente es, lo que hay que hacer es salir de la mente hasta que la mente se aquiete. Yo no aquieto la mente como piensa Occidente. No es que yo intervengo y le digo, mente, quiétate, aquíétate.
No, yo voy a darme los pensamientos que necesito para ser feliz. No, Oriente se mata de risa. Eso es imposible, dicen los gurúes. Imposible. Porque la mente siempre te va a poner el contraargumento y la mente siempre te va a sabotear. La mente no quiere cambiar, dice Oriente. Entonces, ¿quién cambia? Si la mente no cambia. Ah, es que una cosa es el yo y otra cosa es el sí mismo. El yo es esta marejada de pensamientos, sentimientos, que lo entiende Occidente, pero hay algo que se llama sí mismo. El sí mismo, el self, es algo que está dentro de ti, muy interior, que está en permanente paz. En permanente paz. Ahorita, ¿qué te dice? No le hagas caso a la mente, no le hagas caso a este gato loco, ni a este mono loco. Tú simplemente concéntrate en tu respiración, en algo real y objetivo. Concéntrate en un lapicero, concéntrate en un cuadro bonito, concéntrate, yo tengo aquí cerca que un vaso de agua, concéntrate en la tijera y la mente va a pasar. La mente se va a calmar, porque no estás prestándole atención. Si tú atiendes a la mente te va a sabotear. La mente no quiere ser gobernada. Oriente te dice, sal. Y hay dos formas de salir, hasta que la mente se aquiete. La vía pasiva y la vía activa. ¿La vía pasiva cuál es? La meditación, la tranquilidad. Hay algo que se llama, que yo practico, a mí de verdad que la meditación no la entiendo muy bien, no la practico, pero yo la recomiendo mucho, que es la lentitud, que no es ni pasivo ni activo. Ahora vamos a ver lo activo. La lentitud es hacer lo que ustedes hacen, pero un poquitito más lento, pero poquitito, más lento, y es altamente productivo. Hacer las cosas un poquitito más lento, poner más atención a lo que uno hace, genera un gran impacto en la paz interior y un impacto en bajar la ansiedad y un impacto en ser más productivo. Vamos a trabajar con menos reprocesos, con menos hierros. Con menos hierros. Muy bien, pero también Oriente dice, yo tengo que adaptarme a mi personalidad. De repente yo soy un tipo activo, yo ahí en la posición del yogi, meditando, me muero. Yo de verdad que yo soy un hombre activo, un ser humano activo. No, yo no puedo estar ahí meditando, ahí me da sueño, no puedo. Entonces Oriente se adapta a ti. Y Oriente dice, mira, no te gusta lo pasivo, no va contigo, veamos lo activo. Artes marciales, ejercicio, gimnasio. Por ejemplo, yo les digo que yo voy más por la vía activa que la vía pasiva. Y a mí la meditación me da sueño, no funciona conmigo. A mí me gusta más la vía activa del gimnasio y me gusta mucho el dolor físico. Es decir, cuando uno está con la pesa, ¿no? Está haciendo pesas o con la mancuerna y está al último momento de soporte y viene un dolor, una descarga eléctrica. El dolor es una descarga eléctrica. Y en ese momento en donde ya no puedo más, yo doy testimonio que en ese momento me han venido a mí como insights interesantísimos de cómo hacer en el trabajo cosas, de cómo ser más productivo en los trabajos que yo hago, en mi actividad cultural. Es decir, la imaginación se activa en mí con ese dolor físico del último esfuerzo del gimnasio. Por eso yo siempre decía, mi centro de trabajo debería pagar a mi gimnasio, porque gracias a eso yo tengo la menor posibilidad de errar, y es más, poder generar proyectos de innovación para mi centro laboral, por esa actividad que yo genero en ese momento del esfuerzo activo. Entonces todo depende de ustedes. La vía pasiva para quienes van con su carácter y la vía activa para que también va con su carácter. Muy bien, vamos a pasar entonces del sueño a la innovación. Hemos visto que la innovación es el camino para la vida productiva, que es la vida feliz. Pero acá viene un tema. Ya sabemos quiénes somos, ya sabemos que tenemos un yo, ya sabemos que tenemos un sí mismo, y ya sabemos cómo es la mente. Oriente nos da más claves para poder tener una vida más fértil, haciendo el balance. Yo se lo digo, después de hacer yo psicoanálisis casi 10 años en diferentes momentos, yo creo que ahí Oriente nos da más claves todavía, más claves más profundas. Porque la única forma de llegar a la innovación y a la vida feliz, la vida productiva, es salir de la zona de comodidad. ¿Qué es la zona de comodidad? Ojo, la zona de comodidad, hay un problema acá de interpretación. La gente cree que la zona de comodidad es la zona en que yo soy feliz. No. La zona de comodidad no es la zona en que tú eres feliz. La zona de comodidad es la zona
que es el límite de tu experiencia actual. Hay una mala traducción. La zona de comodidad no es zona de confort, en el sentido de que ahí la paso bomba. No, no. La zona de comodidad es lo que yo sé y he vivido y conozco. Por ejemplo, hay mujeres que son golpeadas por sus maridos y no quieren salir. Y ese golpe es su zona de comodidad. Es horrible, pero no quieren salir de ese momento, de esa experiencia actual. Que tiene que ver un golpe físico con la comodidad. Bueno, es un problema de traducción del inglés. Pero el problema es que esa es su experiencia. Entonces, ¿hay que salir? Sí, hay que salir. Pero hay que salir a lo desconocido. A la tierra prometida. ¿No? Y el aprendizaje, ¿cómo salgo yo de ese momento, de esa experiencia, hacia la zona de aprendizaje? Y ahí viene y se activa la mente, que hemos conocido. La zona de confort, la zona de aprendizaje. La zona de aprendizaje es cómo yo ya me voy nutriendo, como ustedes en USIL, o en todos los cursos que aprenden en diferentes lugares complementarios. Yo voy generando herramientas. Voy haciendo cursos, voy yendo a terapias, porque estoy haciendo herramientas, porque voy a dar el salto para poder surcar la zona de pánico. Porque a medida que ustedes conocen más, pueden domar la zona de pánico. Los lagartos que están ahí, los cocodrilos, las serpientes que están en el pantano. Y viene la zona, para poder llegar a la zona mágica, la tierra prometida. ¿Ok? Pero la mejor forma es yo me voy preparando. Y hay muchas formas de prepararse, no solo conceptual. Hacer gimnasio, bajar de peso. Yo tengo que demostrarme a mí mismo que yo puedo hacer un cambio en mi vida. Completo. Pero no demostrárselo a mis padres o a mi enamorada o a mi enamorado. No, a mí mismo, que es lo más difícil. Yo tengo que sentir que yo sí puedo lograr el cambio. ¿Cómo hago? Aprendizaje. No solo de conceptos. Aprendizaje de cambio de cosas. Cambio de sueño, cambio de vida, cambio de cuántas cosas que tengo que hacer. ¿Qué significa aprender? Cambiar la conducta. Si no he cambiado la conducta, no he aprendido nada. Y aquí están todos los fantasmas. Las actitudes, los comportamientos, ¿no? Y el querer regresar siempre a Egipto. Siempre querer regresar a Egipto. A la zona de confort. Que no es la zona en la que estamos bomba. Fíjense, los hebreos no estaban bomba en Egipto. ¿Pero por qué quería regresar? Porque era lo conocido. Es el límite de la experiencia actual. Da terror lo desconocido. Por eso requerimos apoyos. Y espero que esta conferencia también les dé un poquito de apoyo en ese sentido. Todos los que educamos, todos los que somos profesores, todos los que hacemos trabajo por los demás, servicio, queremos aportar un poquitito a que esa zona de pánico sea manejable. A que tú te embarques en tu balsa y curses ese lago negro, que en el fondo es solo apariencia. Recuerden una cosa que también quiero decirles. El cerebro nos da una imagen del mundo real que no es tan difícil. El mundo real es más sencillo. El cerebro nos da una imagen terrible de la realidad. ¿Por qué? Porque tiene miedo de quedarse sin alimento. La base de la evolución humana es el alimento. Pero yo les digo, cuando uno da un avance, se generan ayudas sobrenaturales. Yo lo doy como testimonio. Viene la vida, es gratificante cuando uno hace un cambio. Cuidado con el miedo, porque el miedo es la experiencia actual. Perfecto. El cerebro siempre te va a dar una realidad difícil. ¿Por qué? Porque quiere que tú hagas lo mínimo, indispensable, porque no quiere quedarse sin alimento. Pero el alimento que comemos ya no basta. Hay que ascender en la calidad del alimento. Hay que ir a la zona mágica. ¿Recuerdan ustedes las imágenes de la tierra prometida cuando venían con las uvas, que eran inmensas, que cargaban 2, 3 personas, porque no podían cargar un racimo una sola persona? Cargaban 3 personas un racimo, porque los frutos son abundantes en la zona mágica. Pero requiere eso desaprender, requiere eso quitarse muchos prejuicios, ¿verdad? Muy bien, aquí he preparado un pequeño slide de los mitos griegos que les puede ayudar, que es el mito de Beleforonte, ¿no? Este proceso de sueño, imaginación e innovación. Lo voy a pasar un poco rápido porque ya estamos en el tramo final de la conferencia. El mito es bien interesante porque el mito griego se enfatiza mucho en el héroe, ¿no?
el rey Yóbates de Licia mandó a que Beloforonte matara a la quimera, que era un monstruo, ¿no? Y con la esperanza que muriera él, porque él no quería que realmente eliminara a la quimera, pero quería simplemente ponerle un reto que lo destruyera, ¿no? Pero pasó todo lo contrario. Esta quimera, que era terrible, cuerpo de león que exhalaba fuego, era cabra, inferior serpiente, finalmente esta quimera fue combatida gracias al Pegaso que Beloforonte obtuvo por gracia de los dioses, con la ayuda de Atenea Hipia, ¿no? Es decir, Atenea, la misma Atenea, pero cuando es dadora de bienes, en este caso el caballo, se llama Atenea Hipia, esa es la voz griega del caballo con riendas mágicas. Y tiene Beloforonte su Pegaso, y con ese Pegaso va a ser la proeza, ¿verdad? Y logra la proeza, el combate, ¿no? Final. Y bueno, se siente en la gloria y comienza a subir a los cielos porque ha vencido al monstruo. Pero ¿qué ha pasado en el camino? El Beloforonte fue tanto su ego porque había ganado al monstruo de la quimera que quiso llegar al Olimpo, ser un dios. Finalmente fue arrojado por Zeus como castigo divino. Beloforonte no murió, quedó ciego. Y el Pegaso fue ascendido a los cielos porque era ya mágico y era celestial, ¿no? Está en la constelación entre Acuario y Andrómeda. Es decir, acá, tengamos cuidado también con caer del Olimpo. De repente logramos la zona mágica, pero cuidado con la soberbia. Cuidado con esas ganas de querer ser más que los demás. Cada uno es único, especial, pero nadie es más ni menos que los demás. Entonces, aquí en este mito griego, el Beloforonte somos nosotros. Matar a la quimera es nuestro objetivo, nuestro sueño. Tomar al Pegaso, la imaginación, que fue lo que vimos al comienzo. Acabar con la quimera, los miedos de la zona de pánico, ¿no? Pero cuidado del resultado del ego, de la caída del Olimpo. Ahí que tenemos que tener cuidado. Y el último punto que yo quería tocar, la trascendencia. Finalmente la felicidad, amigos, ya no está en ser gerente de negocios, en llegar a un alto cargo. Yo lo he tenido y les digo que cuando lo tengan se van a dar cuenta que el alma requiere más que eso. Más que eso. Uno requiere dejar una huella en las personas, no como empleados. No traten a su personal a cargo como empleados, sino como seres humanos. Todos ellos tienen una historia, tienen éxitos y otros que no tienen tantos éxitos porque la vida no ha terminado. Alguien le dice al terapeuta, dime tus éxitos y fracasos. ¿Cuál fracaso? Si mi vida está en movimiento, de repente lo negativo que me pasó va a ser la semilla de lo muy positivo que me va a pasar. Entonces, abramos el corazón, la mente, el alma, ¿no? Y pensemos en los demás, en darles la categoría de ser humano, la imagen de ser humano, la identidad, la dignidad humana a cada uno. Que sea un espejo del alma, cada uno de los personajes que conocemos nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros solamente vivimos en función del ego y el éxito profesional, vamos a acabar como ese señor que está ahí echado, que creyó que los logros profesionales, el éxito material iba a ser la felicidad, y no lo es. Yo se lo digo con testimonio de causa que no lo es. En cambio, el otro señor ve más lejos y apostó por la trascendencia. Cuando ese es, yo les digo también como testimonio, yo que hago voluntariado en la Municipalidad de San Borja, actividad cultural, les digo que el voluntariado, es decir, no percibimos ningún óvulo, ninguna contribución económica, pero lo que recibimos en solidaridad, generosidad es maravilloso. Y ahí el alma se vuelve grande. Mahatma, Gandhi, alma grande. Te vuelves un Mahatma, porque tu alma se va engrandeciendo, ¿verdad? Así que, otro punto importante en neurociencias. Si yo le pregunto a la biología humana, ¿la vida tiene sentido? Te va a decir que no. La biología no tiene sentido. El cuerpo humano no tiene un sentido. No hay sentido. El cuerpo humano lo que quiere, ¿sabe qué quiere el cuerpo humano? El cuerpo humano lo que quiere es que ustedes hagan lo mínimo necesario, todos los días, lo mínimo. ¿Por qué lo mínimo? Porque si uno hace lo mínimo, el consumo energético va a ser menor. Si requiere menor consumo energético nuestro cuerpo, entonces requiere menos alimento.
y se requiere menos alimento, el cerebro no va a tener que estar trabajando en su planificación de la búsqueda de alimento. Por lo tanto, el cuerpo lo que quiere es que estemos sin hacer nada, porque la biología humana está hecha simplemente para buscar alimento. Y para no tener que buscar nuevo alimento, hay que reducir al máximo el consumo energético. Y para reducir al máximo el consumo energético, no salgas de tu dormitorio, no hagas nada. Y la biología va a estar feliz. Entonces la pregunta es, ¿la vida tiene sentido? Bueno, desde lo biológico no, en el sentido de rumbo. El cuerpo humano nunca te va a dar un rumbo. La biología nunca te va a dar un rumbo. El rumbo tú lo vas a tener que elegir y apostar por ese rumbo. Aunque llueve, truene, haya gente que no te quiera, hay gente que le ponga objeciones a tu tarea, a tu rumbo. Ese rumbo que yo propongo de la trascendencia, aunque hay gente que te diga, pero ¿por qué, Mario, trabajas gratis? No tiene sentido. Por favor. ¿Cómo trabajar gratis? Eso no se entiende. Es que no se entiende desde la mente. Porque la mente está en función de la escasez. Pero se entiende desde el corazón, que es generoso, como el sol. Que el sol es el corazón del hombre. ¿Acaso el sol, cuando amanece, te dice a ti, bueno, estás deprimido, entonces no te voy a dar rayos, solamente voy a darle rayos al que está bien? No, da nomás los rayos. El sol no se pregunta cómo estás, si lo mereces o no. El sol te da el calor, te da lo mejor que tiene. La mente no. La mente va a decir, ¿y qué vas a recibir a cambio? ¿Y por qué? No. Hay que también pensar desde el corazón. Y lo mejor de nosotros es dar nuestro talento. El talento en donde esté. En mi caso es intelectual, pero el de ustedes puede ser deportivo, puede ser, por ejemplo, hacer gestión para poder lograr ciertos propósitos y metas. Cada uno en su talento. Entonces, vemos así, la felicidad, vida productiva, y la última etapa es la trascendencia. Muchísimas gracias a todos mis queridos amigos y esta oportunidad también de estar compartiendo este momento tan lindo con la comunidad UCIL. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Mario. Qué gusto, qué buena conferencia. A ver, vamos a ver, miremos el chat para que puedas, hay infinidad de saludos, ¿no? Saludos. Creo que todos son saludos. Te saluda mucho Catarsis. Ya, ahí te hacen una pregunta, Mario, sobre que tú decías que podíamos amar y odiar a la vez, ¿no? Entonces, esta persona cree que no se puede hacer eso a la vez. ¿Qué le dirías, por favor? Sí, es un tema muy interesante. Estamos hablando desde el tema neurocientífico, ¿ok? Desde el tema neurocientífico. Pero ya una vez que uno entra a la acción, ya el camino del amor se vuelve un acto, una voluntad. Pero siempre, aunque uno esté amando en acto y en voluntad, siempre van a haber, la mente siempre te va a traer tentaciones hacia el odio. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Por eso la explicación del comienzo es, la felicidad es un cultivo diario. La mala hierba siempre está ahí. El amor es maravilloso, pero si no cuidamos todos los días nuestras relaciones, la mala hierba se va a comer los rosales y los frutos. Tenemos que estar siempre cultivando. Lo que quiero decir es que lo bueno y lo negativo afloran normalmente en el inconsciente. Afloran en el inconsciente. Pero en el mundo consciente, en la vía del amor, uno tiene que estar siempre vigilante, porque la mala hierba está ahí. La mala hierba no la inventamos nosotros, surge. Por eso hay que tener mucho cuidado en cultivar para que el amor, que es el fruto más hermoso, esté siempre presente. Por eso yo siempre había creído siempre que uno debería firmar su partida matrimonial todos los días. Cada día debería uno firmar su compromiso, su renovación matrimonial, porque realmente el trabajo del amor es diario. El trabajo de amor es diario. Lo que quiero decir que se puede amar y odiar a la vez es que eso, la flor y la mala hierba pueden crecer juntos, perfectamente. Pero es uno, como actividad consciente, que tiene que extraer esa mala hierba. Y es un trabajo diario.
Porque no vaya a ser que pase el tiempo y uno quiera ya rescatar la flor y ya avanzó mucho la mala hierba. Es una muy buena pregunta. Muy bien. Mira, después tengo más saludos para ti. Más saludos. Y vamos a ir al final para ver si... ¿Qué podría hacer en el caso de que quieras empezar algún proyecto, pero los miedos a fracasar o a perder pueden más, ¿no? Yo les digo que generalmente los principales desanimadores son los padres. Lo que voy a decir, siempre mis comentarios son un poco fuertes. Yeah. Pero tiene que tener mucha comunicación con los padres y también plantearles el yo de ustedes, qué es lo que realmente desean y necesitan. Y si lo hacen con juicio, lo van a hacer muy bien. Yo les cuento una experiencia. Esa exposición de la zona mágica y de la zona de confort, la hicimos por primera vez en USIL para un grupo de alumnos de Beca 18. ¿Te acuerdas, Enrique? Sí, sí. Había un grupo de chicos de Beca 18 y ¿saben qué ejemplo les dije yo a ellos? Venían ellos de la provincia a Lima, ¿eh? Dejaban la provincia de Lima. Yo les decía, ¿acaso, queridos amigos, no fueron sus padres quienes decían que no vengan a Lima porque aquí los iban a marginar y que aquí no iba a haber progreso? Y muchos me dijeron que sí, eran los padres que estaban desanimando porque querían protegerlos, que no salieran de la provincia. Entonces, yo pienso que el primer respaldo que van a sentir es de los padres. No pelearse, pero sí dejar claramente estipulado que somos un yo que necesita un crecimiento y que lo vamos a hacer con responsabilidad. Eso es muy importante. Muy bien. Invito, todavía tenemos unos minutos, 2 o 3 minutos, para una pregunta. Ahí hay una consulta con respecto al ejemplo que mencionó del profesor que siempre debe brindar, que siempre debe motivación al alumno para que pueda mejorar en su aprendizaje. Pero ¿no sería hacerle daño al alumno, ya que esto le generará una dependencia a motivarse por otra persona y no por sí mismo? Ajá. Es muy interesante la pregunta. En principio, la motivación siempre va a ser a un aprendizaje de creación. Es decir, actualmente la tendencia en la educación superior ya no está en que el alumno repita lo que el profesor diga. No, ahora el profesor es un animador de los contenidos. Ya los contenidos existen a nivel mundial. Ustedes entran en Google y van a encontrar los contenidos de todas las carreras del mundo. Pero es el profesor quien va a ser su coach, quien les va a ayudar a hacer trabajos de investigación y a plasmar lo aprendido en un proyecto real. Porque ustedes son los creadores, los que van a crear la realidad a partir de que salgan de las aulas universitarias. Pero el profesor es el primer coach. Ahí se hace el laboratorio de la realidad, se hace en aula. Pero si tienen ustedes un profesor que solo les da conocimiento y hay que repetirlo para tener 20, bueno, sinceramente estamos en el siglo XIX, ¿no? No, la educación en el futuro es que el profesor ya no da contenidos, sino anima a que los alumnos desarrollen proyectos en función de los contenidos, pero genera ya toda una dinámica de laboratorio para que ustedes después generen ustedes su propia autoestima como creadores y en la creación destaquen en el mundo real, en ese caso de UCIL, en el mundo de los negocios. Gracias. Una más, a ver si se animan. ¿La pueden hacer a viva voz, por favor? Tenemos los micros abiertos. ¿Alguien quisiera hacerle una pregunta al expositor? Generosamente nos está brindando su tiempo, que vale oro. Creo que hay un silencio importante, ¿no? Porque pero no está activo el micro, ya. Alfredo, ¿podrías activar el micro? Gracias. Sí. Ya, adelante, señorita o señor. No, Brian, creo. Adelante, sí. Brian. ¿Tú Adelante, Brian, ¿cómo estás? Buenas noches. Tenía un comentario acerca de la trascendencia y es que estaba pensando en lo que usted decía y decía pues que la trascendencia es dejar un legado, pero eso también no sería simplemente el hecho de tener miedo a la muerte, a lo desconocido, y es por eso que queremos dejar un legado aquí en la tierra, por así decirlo.
Entonces sería vivir con miedo a la muerte y vivir, o sería lo mejor vivir sin la necesidad de dejar una trascendencia o un legado, y eso sería la verdadera felicidad tal vez. Muy interesante, Brian, muy interesante. Mira, yo te digo que la experiencia, es muy interesante el punto que tocas porque eso está muy centrado en la filosofía existencialista y es muy interesante, ¿no? Pero hay que ver algo que es muy importante. Yo te digo que la trascendencia en cuanto a objetivo, es verdad, es un tema filosófico, pero también es un tema en que tenemos que probarlo y activarlo. Por ejemplo, yo te invito a que hagas alguna labor de voluntariado en cualquier ámbito y sientas la experiencia. Sientas la experiencia. Esto es como el amor, ¿no? Podemos leer muchos libros de amor, pero hasta que no amemos, no vamos a tener la experiencia. Entonces, yo te voy a decir que yo también hablaba con mi papá, yo les voy a decir una experiencia, no sé si tenemos unos minutos. Yo era muy filosófico con el tema del bien. Mi papá, yo hablaba con mi papá y mi papá me decía, lo único secreto de la vida es hacer el bien, me decía. Eso es todo. Pero yo le refutaba, le decía, pero papá, ¿qué es el bien? ¿Cuántas formas de bien? De repente el bien para mí no es igual al bien de los demás. No estaré yo, de repente, obstruyendo el camino del conocimiento del bien de otro con el bien. Y mi papá me miraba y me decía con una sonrisa, el bien. Solo hacer el bien. Después ya con los años, y me da mucha pena porque eso lo entendí como ya muy mayor, me di cuenta que el bien como el amor es una experiencia. Es decir, no puedes conocer el bien fuera del bien. O sea, no puedes conocer el bien leyendo tratados sobre el bien. Tienes que conocer el bien en la experiencia del bien. Tienes que entrar en el bien para saber qué es el bien. Por eso yo te invito, esto es como el amor. Podemos leer muchas poesías, pero hasta que nosotros no amamos, estamos en la experiencia. Yo te invito a que hagas una labor desprendida con tu talento, en el ámbito que tú designes, y sientas algo. Y cuando sientas eso, a eso yo le llamo trascendencia. Es decir, no hagamos algo como un proyecto de la mente. Es decir, la trascendencia filosóficamente, bueno, yo tengo que trascender porque voy a morir, por lo tanto, de esa forma, eso es pensar con la mente, porque la mente habla de costo-beneficio. En cambio, si pensamos desde el corazón da nomás. El corazón no se preocupa si mañana nos vamos a despertar o no. El corazón da en el momento. Es generoso, no se pregunta cosas. No es como la mente que quiere buscar metas, objetivos, planes, no. El corazón simplemente dice, entrégate, nada más, ¿no? En la experiencia del bien. Muy buena pregunta, Brian, muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Hay una pregunta cortita que quisiera que la respondas para que nadie se vaya con una mala impresión de nosotros. ¿Qué pasa si a pesar de venir de una buena familia amorosa que te inculca lo bueno, tenemos conductas malas? He oído que eso se hereda. A ver, las conductas no se heredan, pero lo que sí se descubre con la neurociencia es que hay ciertas características de la personalidad que ya son casi innatas. Hay un niño que desde que es niño es rebelde, y ya lo sabe la familia. Y hay un niño que de repente es muy reservado, como yo era un niño viejo, porque a mí creo que no ha sido muy difícil criar, porque yo estaba ahí siempre desde muy chiquito con mis libros, o sea, muy tranquilito, ¿no? La conducta sí, tiene características innatas. Perdón, la conducta no, sino la personalidad. Pero la conducta depende mucho de los valores. Y si una persona tiene los mismos valores que los hermanos, y hay un hermano que está generando una conducta incorrecta, es porque evidentemente está siendo formado por otro grupo que no es la familia, que lo está orientando negativamente. Eso en el caso de que su mente tenga una salud normal. Pero también hay salud mental complicada, con algunos rebrotes psicóticos. Por ejemplo, el rebrote psicótico no distingue entre el bien y el mal. Y entonces puede ser que esa persona cree que está haciendo bien cuando está haciendo mal. Entonces ahí también hay que tener cuidado con la salud mental. Entonces hay muchos puntos que es bueno también ir viendo. Muchas gracias por la pregunta. Más bien nosotros te queremos agradecer, Mario. De verdad, ha sido una conferencia muy informativa y muy formativa también, ¿no?
no solamente informativa, sino formativa. Queremos dar las gracias de Modusil y del sistema de bibliotecas, y ojalá que tengas el próximo semestre un poco de tiempo y vengas con nosotros a estas tertulias del conocimiento, a que nos cuentes lo que tú conoces tanto, como es un poco la literatura, como es la ciencia, y también que eres docente universitario. Muchas gracias con todos. Le damos gracias, un aplauso virtual al profesor Mario Aguirre Guardia, y nosotros les agradecemos a ustedes su atención. Muchas gracias. Gracias a Susana, Mónica y también al señor Correa, que nos ha asistido hoy día. Y verdaderamente estamos muy a gusto de tener los jueves culturales, los lunes de actualidad, y este jueves cultural tenemos a el doctor José Antonio Benito con Santo Toribio de Mogrovejo, un forjador de la peruanidad. Y el viernes tenemos un recital con poesías poesías en tiempos de pandemia para las almas, ¿no? Un lindo tema que una poeta nos va a regalar el viernes a las 5. Muchas gracias, Mario. Mario, te estamos muy agradecidos por todo, por ese PPT tan claro. Muchas gracias, de verdad, lo valoramos. Buenas noches. Muchas gracias, Enrique. Un gran abrazo a todos los chicos de la comunidad UCIL. Espero vernos pronto, gracias. Claro que sí. Gracias, Mario. Gracias. Gracias a todos.